¿Ven? Ahí está. Y Gaby Quiteño también, que está súper emocionada. Admitir. Aquí. Entonces, les cuento un poquito cómo va a funcionar estas ráfagas. Tienen una gran presión los profes invitados, porque son las presiones que les ponemos a los alumnos. Tienen que presentar y compartir algún proyecto emblemático con cliente real en 10 minutos. Entonces, yo voy a estar llevando el tiempo. Si les parece, cuando les queden 3 minutos, les pongo en el chat, les quedan 3 minutos, así sienten la presión de los estudiantes. Vamos a escuchar a cada uno de los profesores que han sido invitados a este bloque y luego vamos a tener un espacio para preguntarles, para compartir, etcétera, unos 15 minutos aproximadamente para después cerrar la sesión. Entonces, no sé si hay preguntas. Voy aquí a poner el cronómetro para poner esa presión de estudiante, pero déjenme ver. Para que no nos extendamos también de la agenda que tenemos, porque, bueno, sabemos también que en la noche ya después algunos se trasladan a sus casas o también tienen que compartir con su familia. Denme chance, cronómetro, temporizador, 10 minutos. El primero... Nicole, perdón. ¿Sí? Nicole, ¿me puede dar permiso para grabar? Porque soy el backup de grabación. Ah, no ve. Espérame. Y Gracias. Marisela. Espérame, ¿dónde está Mari? Se me perdió Marisela. Aquí está. Y permitir grabar en archivos locales. Eso tengo que poner, ¿no? A ver, Mari. Puedes. Entiendo que sí. Sí, ¿cierto? Porque Sí. le di potestad ahí. Uh-huh. Sí, Súper. tengo una manito levantada. Es de aquí, ¿no? Soy yo. Gino. Hola, Dale. Nicole. Quería preguntar, ¿puedes repetir la actividad que tenemos que hacer, por favor? No, ahora lo que vamos a hacer es escuchar a los profesores invitados. Cada profesor invitado va a tener 10 minutos para su presentación. Vamos a escuchar a los 4, a Juan Francia, Pati Molina, Ben Aguilar y Gaby Quiteño, 10 minutos por cada uno, y luego vamos a armar un espacio para conversar, ¿no? Ahí podemos en el chat, levantar la mano, etc. Así que arrancamos con Juan Francia, que yo sé que estaba bien ilusionado de que lo hayamos invitado a esta sesión. Así que adelante, Juan. Perfecto, bueno, yo también, como me encanta hablar, sí te voy a agradecer que, por favor, faltando 3 minutos me parece. Bien, quizás una cosa también, porque este espacio es como bien inusual, creo que es súper importante. Aquí hay rostros que yo creo que a veces ni siquiera nos conocemos, porque cada uno da clases en algún horario particular, en algún bloque, y quizás también, Juan, te voy a pedir también que te presentes de normalmente cuáles son las cátedras que das en la escuela también, para que todos te vayamos conociendo. Adelante. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Francia, yo soy profesor de comunicación integrada en marketing. Específicamente, bueno, ya tengo varios años de estar dando 2 cursos en la escuela, que son 2 cursos que a mí particularmente me encantan. Y uno es precios y costos, que originalmente se llamaba estrategias de precio. Y la otra es sistemas administrativos, que es básicamente una carrera en Management 2, que vemos todo lo que es procesos, vemos todo el tema de sistemas de gestión administrativa, y es un tema apasionante porque ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y más que las teorías, como es pues parte del ADN de la escuela, creo que nos enfocamos en ver comportamientos gerenciales y cómo estos impactan en el desempeño de una organización. Así que, bueno, sin más preámbulos, les voy a hablar de una experiencia de aprendizaje que de verdad fue un experimento que iniciamos ahí con Nicole, porque ya lo hacíamos, lo empezamos haciendo con un grupo de alumnos, y por cierto les voy a presentar a un grupo de alumnos que fueron quizás el grupo de alumnos que le dio forma a esto. Es una práctica profesional, decidimos que fuera una práctica profesional y ya les vamos a contar en los antecedentes por qué. Originalmente, como les decía, comenzó siendo estrategias de precio,
pero luego de un cambio que se hizo en el programa del contenido de la materia, pues se determinó que el componente más fuerte no era tanto la fijación de precio, eso lo comprendían muy bien los estudiantes, pero todo lo que tenía que ver con estructuración de costos era un tema un tanto complicado para ellos, especialmente porque finanzas no era el fuerte. Entonces, todos ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces Sí. voy a hablarles de la última, creo de que la última práctica que hicimos, que fue de febrero a mayo del ciclo que recién acaba de terminar, pero en realidad voy a sintetizar lo que nosotros hacemos en esta práctica. Primero, los antecedentes. Bueno, el primer antecedente es que pues siempre arrancamos con llenando un tablero, y cuando estábamos en forma presencial llenábamos un pizarrón completo de todas las expectativas que los estudiantes teníamos, y nos tomábamos el tiempo de escuchar a cada uno de qué era lo que más le preocupaba, y salía un factor común. Me preocupan los números, por favor no me van a meter tantos números, y hacíamos énfasis: hey, recordate de tus clases de contabilidad, recordate de alguna experiencia que hayas tenido en finanzas en alguna otra vida, les decíamos, y se ponían a reír todos, pero era así una cosa de no, si esto es de números, pues a mí ahí por favor me ayudan, porque eso no es algo que me guste. Y de verdad había un tema de, yo no podría decir apatía, pero había un tema con los números que sabíamos que era un antecedente. De ahí la variedad de escenarios, pues porque era bien difícil que nosotros pudiéramos hablar de un escenario de precios y costos sabiendo que existían por lo menos 4 escenarios que ellos iban a encontrar en la práctica, ¿verdad? Escenarios de ambientes de producción, escenarios de ambientes comerciales, escenarios de ambientes de servicio, que eran los más complejos, y así comenzó todo, porque empezamos enseñando más escenarios de servicio, porque decíamos, si saben lo de servicio, lo van a saber lo otro, y escenarios de proyectos, que era algo que a ellos les interesaba. La teoría, que definitivamente en ese tiempo, el primer libro que utilizamos era un libro de la editorial Pearson, que por cierto la Mónica Herrera fue de los que más compró esos libros, y no era suficiente, y teníamos más literatura, pero la literatura explicaba de verdad procedimientos bien teóricos de cómo se hacía, y nosotros sabíamos que en la práctica se hacía de diferente manera, comenzando porque si ellos iban para una multinacional, una corporación, una grande empresa, iban a encontrar sistemas de información gerencial, y por lo tanto lo que nosotros les enseñábamos no lo iban a ver. Entonces había que enseñarles la lógica de cómo se hacía la estructuración de costos de una empresa, y cómo a partir de eso podrían ellos utilizar eso para la fijación de precios. Nos dimos cuenta de que algo que era un escenario rico en aprendizaje era el sector de las pymes. Y como yo apoyo, esa es parte de lo que yo hago, apoyo el sector pyme de un banco, pues ahí se nos ocurrió comenzar a experimentar con los clientes del banco y comenzar a ver qué podíamos hacer ahí. Aprendizajes más allá de lo técnico, porque en realidad lo que queríamos era también que ellos se sintieran asesores, consultores de los empresarios. Y para avanzar en esta presentación, pues la descripción de la práctica es muy sencillo. Básicamente es un conjunto. Decidimos que al final de todo el ciclo ellos pudieran tener un dossier de experiencias de aprendizaje, dentro de las cuales yo les pongo aquí las 3 más significativas, que a una denominamos observatorio competitivo, porque nos dimos cuenta que era complicado, digamos, fijar precios si nunca habíamos sondeado los precios de la competencia. Entonces decidimos hacer algo que se llamaba escenario competitivo, otro que se llama tomando el control, mis costos, mi reto, porque sabíamos que era a lo que menos le dedicaba tiempo un empresario, era a estar revisando constantemente sus costos, y lo último era máquina de promociones, ¿verdad? Le llamamos así porque se trataba de que ellos pudieran aprender diferentes técnicas, pero desde la perspectiva financiera, porque mucho de lo que nosotros veíamos en el campo era que los mercadólogos son muy creativos a la hora de inventarse las promociones, pero que pasaba que hasta con gerentes muy experimentados no sacaban puntos de equilibrio de las promociones, y entonces no sabías medir a ciencia cierta cuál era realmente el resultado, si habías tenido éxito en las promociones o no, porque en realidad nunca te hiciste un ejercicio de punto de equilibrio. La parte financiera seguía siendo la parte más débil. A partir de eso, pues esta ha sido una lucha ahí con Nicole, porque siempre me está diciendo, hey, hay que utilizar el sistema de competencias, hay que utilizar el sistema de competencias, y la verdad es que decidimos poner en práctica básicamente tres competencias, desarrollar 3 competencias en ellos. Una tenía que ver con el pensamiento crítico, y casi que yo les podría resumir que aquí es
las 3 competencias, la resolución de los problemas, sobre todo en términos de la integración de las capacidades, y por el otro lado, el trabajo en equipo, la cooperación. Como me quedan 3 minutos, rápidamente les voy a decir cuál es el rol de cada uno de los actores acá. Los alumnos, pues, aprender bien y deprisa, porque casi que les enseñábamos cómo hacer una estructura de costos a través de cualquier sistema, costos directos, indirectos, sistema de costos variables. Inmediatamente ellos salían y lo aplicaban. Es decir, había una gran chance de que se equivocaran, pero en esa equivocación había también una oportunidad de aprendizaje. Interactuar con los empresarios, que algunos de entrada les ponían barreras de que no, esta es mi información y yo porque te la voy a contar. Y eso era uno de los retos más grandes, conseguir información y sobreponerse a muchos obstáculos que aparecían, sobre todo que a medio camino alguien decía, no, no tengo tiempo de atenderte, y nosotros íbamos corriendo con la presentación de los entregables. Disfrutar y generar valor. Al final ellos tenían que decir si aprendieron, si no aprendieron, tenían que salir abrazados con el empresario y mostrando que realmente habían hecho un trabajo con él. Desde mi perspectiva, pues mi trabajo era ayudarles a cambiar modelos mentales, a que pudieran ellos conectarse también con algunos de sus intereses. Algunos decían, no, yo lo quiero para la empresa porque yo ya me estoy metiendo en la empresa familiar, o no, yo lo quiero para mi propia práctica profesional. Es decir, yo quiero calcular, si yo quiero hacer freelancing, quiero calcular mis precios, mis costos, facilitar conceptos, herramientas, eso lo hemos ido creando en el camino, y orientar el aprendizaje para dar perspectiva. Como me queda 1 minuto 32, perdonen que voy a correr, pero el otro tema fue fomentar el compromiso social. Empezamos a trabajar con salones de belleza, hicimos básicamente 2 campañas con puros salones de belleza, y ahora vemos salones de belleza, talleres mecánicos, odontólogos, vemos empresas de productos de alimento, vemos empresas de servicio. Y bueno, aprovechando que aquí está Ben también, por primera vez hicimos a dos personas, uno es un mago y otro es una persona que hace shows, es un artista. Y aquí rápidamente voy a decir, los instructores acompañan el proceso y son fundamentales, y los clientes proporcionan los retos, la información y dan feedback. Acá termino con esto. Más que mostrarles el contenido, quizás les muestro lo que finalmente entregamos. Entregamos del lado de la empresa, entregamos sondeos de precio. Este es un resumen. Entregamos ya la estructura de costos armada para el empresario. Le armamos varias promociones. Este es un ejemplo de regalías. Ya ellos, cuando proponen la promoción, también proponen materiales de marketing para posicionar esa promoción. Y pues bueno, sé que el tiempo ya me quedan 15 segundos, pero me gustaría mostrarles rápidamente pues uno de los equipos que inspiró para que esto se convirtiera en una práctica. Y la verdad que son unos alumnos súper especiales, porque incluso una de ellas fue instructora de la materia porque aprendió también esto, que prácticamente ella fue la que nos ayudó a estructurar todo esto. Bueno, yo creo que ya están viendo mi pantalla, les muestro acá. Esta es una y aquí con esto termino. Raúl Murillo, en su momento, que fueron alumnos, también Alejandra, Ale Pacheco y también Carlos Rivera. Ellos fueron pues básicamente de los que mejor hicieron esta práctica y nos ayudaron a construir realmente el modelo, que luego lo llevamos a talleres y todo esto, empresarias que se prestaron para que nosotros pudiéramos aprender y mejorar esto. Y bueno, sería largo contarles qué lindo quedaba esto, cómo entregaban sus cuadros, y esto realmente para nosotros finalmente se convirtió en algo que era un aporte de valor para una pequeña y mediana empresa, algo que ellos hubieran tenido que pagar, algo que posiblemente nunca hubieran dedicado el tiempo para venir y sentarse y perfeccionar su negocio. Así que con esto quiero terminar. Me gustaría hablar mucho más, y mostrarles lo que hemos estado haciendo, pero en esencia esta ha sido la dinámica de aprendizaje de prácticas profesionales. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Y gracias también por mantenerte en tu tiempo, pese también, yo sé, el entusiasmo también por ganas de hablar, pero vamos a tener un espacio para conversar, para preguntarte. Ya habían preguntas aquí, por ejemplo, de Roberto, ¿qué clases, en qué nivel das? Esta materia es de 3er año de la carrera de Comunicaciones Integradas de Marketing.
Ahí tenemos un gran desafío de cara al nuevo pensum, porque esta materia no está en el nuevo plan de estudio, pero esto es vital que todos los estudiantes lo aprendan. Entonces lo vamos a tener que incorporar para las 3 licenciaturas. Y la forma en que lo ha hecho, creo que de verdad es el aprendizaje experiencial, el aprender haciendo con clientes reales, genera un valor importante en ellos. Vamos entonces con Patti de Molina. Patti está por ahí, listo. 10 minutos. Ahí Gino tiene preguntas. Vamos a dejarle espacio a preguntas al final, así que anótenlas. Ok. ¿Sí? Sí. Me avisas, Nicole. Me presento primero. Sí, también, Patti, para que nos contextualices a qué materias das, porque tú das a varias carreras, en varios niveles. Adelante, Patti. Gracias, buenas tardes. Pues yo soy Patricia de Molina. Tengo, creo que ya son 15 años de dar clases en la Mónica Herrera. He dado diferentes materias a lo largo de este tiempo, pero en los últimos años he dado fundamentos de gestión empresarial a los alumnos de primer año de SIN. Doy marketing estratégico, que también creo que el otro año sería el último año que la doy porque desaparece del nuevo pensum, a los alumnos de SIN, de SED y de diseño. Y el proyecto que voy a presentar es justamente la materia de proyectos de diseño estratégico 2, que la reciben los estudiantes de diseño en cuarto año. Ok, bueno, de lo que les vengo a contar ahorita es un proyecto, la verdad que fue un gran reto que tuvimos en la escuela, fue trabajar con el Banco Cuscatlán. Proyectos de diseño 2 lo trabajamos en el ciclo 2 del año 2019 y ahí después les voy a contar porque también se retomó otra vez en el año 2020 con el mismo cliente. Tal vez contarles un poquito de los antecedentes de la experiencia. Creo que la materia en sí es un poco diferente a las materias que normalmente estamos acostumbradas a dar porque esta materia no tiene un contenido de cátedra, o sea, no tiene temas específicos que tenemos que comenzar a impartir día con día. Entonces el reto es desarrollar un proyecto que dure todo un ciclo, pero ¿qué hacemos para que los estudiantes no se nos aburran si vamos a llegar todos los días, perdón, todas las clases y vamos a tratar el mismo tema? Entonces ya hace varios ciclos tomamos la decisión junto con los instructores que si agarrábamos un proyecto con un cliente íbamos a tratar de desarrollar no una problemática en específica, sino que desarrollar diferentes problemáticas para este cliente que todas lógicamente tuvieran un hilo conductor, pero que fuera un reto al final como clase, que las pudiéramos consolidar y unir y presentar a ese cliente un proyecto integral. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Banco Cuscatlán, Federico y Marisela. La verdad que fueron las personas que nos pusieron en contacto con el área de la gerencia de productos, eso lo voy a hacer aquí, de banca de productos de personas y canales alternos. Fue sumamente interesante porque por lo general cuando los grupos son grandes, yo tengo 2 secciones para esta materia. Cuando los grupos son pequeños, solo tengo una sección. Pero en este caso, igual fue en el 2020, eran bastantes alumnos y tenía 2 secciones. Entonces, imagínense trabajar para un cliente que esté viendo 8 veces, si son 8 o 7 grupos, estar viendo la misma presentación resulta monótono. Entonces, tomamos la decisión de trabajar diferentes problemáticas. En este caso, eran 7 problemáticas diferentes las que nosotros abordamos y trabajábamos con áreas diferentes en el banco, pero relacionadas entre sí. Entonces, cuando el banco se acercó a nosotros, tuvimos una primera reunión en la escuela. En esa reunión coordinamos cuántos alumnos íbamos a tener, cuántos grupos podíamos manejar y el banco nos ayudó para formar 7 casos diferentes y asignar dentro de su equipo de gerentes, porque si eran gerentes de primera línea los que estuvieron trabajando con nosotros, que estos equipos de gerentes fueran el líder de cada una de estas problemáticas, ¿verdad? Y lo más importante es que el banco tuvo una apertura para poder recibir a nuestros estudiantes en las instalaciones y para desarrollar el proceso de investigación y validación. Ahora, básicamente, ¿en qué consistía esta experiencia de aprendizaje? Nosotros teníamos que trabajar una problemática en sí, que era innovar en diferentes áreas del banco y generar propuestas o soluciones que definitivamente ellos no hubieran aplicado anteriormente.
Entonces nosotros tuvimos una primera reunión con el cliente para poder planificar, ¿verdad? Y fue una reunión de trabajo y hablamos sobre las diferentes problemáticas que se podían desarrollar. Algo importantísimo que creo que nos ha ayudado bastante en esta materia es que antes de que el cliente trabaje con los alumnos puedan hacer un análisis previo del contexto para que cuando tengamos la reunión principal con el cliente sienta de verdad que el alumno está empapado de su proyecto, pero lo más importante es que el alumno, perdón por la palabra, pero no llegue dando vía, sino que el alumno llegue empoderado, sepa sobre del tema que estamos tratando, sepa antecedentes de esa institución, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos a trabajar 2 semanas antes de reunirnos con el cliente, trabajamos en analizar contextos, en analizar competidores, ya teníamos los briefs previos y comenzamos a repartir por grupos el brief que les iba a tocar a cada uno de los equipos y cada equipo comenzaba a investigar sobre áreas en específicas, por ejemplo, área virtual, sobre cómo era la atención al cliente, cómo se agendaban las citas, para poder llegar específicamente ya con preguntas preestablecidas, ¿verdad? Entonces, tuvimos una primera reunión en la escuela, créanme que fue fabuloso, llegaron 8 personas del banco, cada uno de los líderes, y nos sentamos en diferentes mesitas, en diferentes mesas de grupos, y cada uno de los líderes se sentó con su equipo a discutir el brief y a comenzar a trabajar. Lo interesante era que los alumnos ya podían hacer preguntas específicas al área y en ese momento nosotros lo que hicimos fue agendar cómo iba a ser nuestra comunicación a lo largo de todo el proyecto. Hicimos un chat con cada uno de los equipos, o sea, cada equipo tenía un chat con su líder, ¿verdad? Yo estaba involucrada en cada uno de los chats para darle seguimiento junto con el instructor y generamos diferentes instancias, que eso era bien importante, para no perder la comunicación con el banco, porque no era que el banco nos iba a ver en julio y después nos iba a volver a ver hasta en noviembre, sino que dejamos preestablecidas cuál iba a ser el proceso en que ellos iban a ver los avances que nosotros estábamos trabajando. Entonces, justo los avances los hicimos iguales a las 3 instancias que tenemos que presentar notas en la escuela. Para la instancia 1 del periodo 1 hicimos investigación, para el periodo 2 hicimos el prototipo y para el último periodo pues hicimos la presentación de la estrategia final, ¿verdad? Y lo que hacíamos era que consolidábamos las presentaciones y entregamos un solo proyecto. Aquí el reto, creo yo que también era lo más importante, era todos querían ver las presentaciones, pero no podíamos tener a gente tan ocupada del banco escuchando presentaciones clásicas de 20 minutos. Entonces nuestro reto era asignarle a cada grupo 10 minutos de presentación. Las presentaciones duraban máximo 1 hora y después de esa hora entramos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces el banco sentía que estaba viendo un proyecto que era integrado, ¿verdad? Ya les voy a explicar ahorita más adelante las problemáticas. Y eso lo que nos ayudaba era hacer fluidos, a que las mismas personas del banco nos prestaran atención, ¿verdad? Y los alumnos también, ellos se sentían más empoderados con presentaciones pequeñas. ¿Cuál era el rol de los estudiantes? Pues lógicamente cada equipo trabajar la problemática asignada. El estudiante era el encargado de tener la comunicación específica con su líder, o sea, no era ni Pati Molina ni el instructor, sino que los estudiantes eran los encargados de solicitar las visitas de campo al banco, los permisos para acceder a las diferentes salas, porque el banco nos abrió las puertas de diferentes sucursales, diferentes agencias para que los alumnos pudieran entrar, para poder hacer su investigación, su observación no participante y para poder hacer entrevistas. Ellos tenían que validar, ¿verdad? Los estudiantes hacer validaciones con usuarios, con personal de la empresa, expertos y sobre todo ellos tenían que hacer sus presentaciones bajo una misma línea gráfica, porque como todos los uníamos en un solo documento, que se viera que no eran documentos, uno fondo verde, otro fondo rojo, sino que todos manejábamos la misma plantilla del Banco Cuscatlán con los colores institucionales de ellos. Ahora, como docente, primero, hacer toda la coordinación, porque pudiera ser un proyecto aburrido y monótono, pero créannos que cuando se planifica de esta forma, las 6 semanas que hay entre cada una de las evaluaciones, se nos hacía bien poquito el tiempo, porque
El tiempo que teníamos para clase era para revisar los avances de la semana. Muchos de los alumnos se les asignaba en ese momento si tenían que visitar alguna agencia y estaban topados, los de diseño de cuarto año pasan topados, yo les daba permiso en clase para que ocuparan esa clase, para que fueran a hacer sus entrevistas o sus validaciones, ¿verdad? Sí, tenía que coordinar cada una de las sesiones internas con las personas del banco, con el instructor. Nosotros consolidábamos las presentaciones para que no hubiera problema que yo te la mandé o tú no la recibiste. Eso era bien importante. Y al final, pues dejar todo el proyecto consolidado. Otros expertos, pues el instructor nos apoyaba a lo largo del proceso. Recurrían bastante a los profesores de la escuela para validaciones. Tuvimos mucho apoyo de los docentes. Los expertos les validaban, encontraron expertos para validar prototipos. Por ejemplo, necesitábamos a veces de un psicólogo porque teníamos que trabajar en la agencia y ver cómo hacíamos antes de COVID fue esto, para generar un ambiente donde las personas pudieran entrar con sus niños. Entonces, la psicóloga nos decía cuál era el material que podían utilizar, que no hacía ruidos, ¿verdad? Teníamos diseñador de interiores y arquitectos porque nos tocó proponer remodelaciones de espacios, que fue bien interesante. Y en general el personal del banco nos apoyaba con entrevistas, con explicación de procesos, ¿verdad? Y nos permitieron tener observaciones no participativas, estar atrás de la gente de servicio al cliente, poder trabajar con la gente de caja para entender cada cuánto tiempo. Una de las problemáticas era cuánto tiempo se tardaban los papelitos en atender a los clientes normales versus los VIP. Entonces ellos podían medir realmente cómo funcionaba el sistema y cuántas veces pasaba un cliente VIP. Entonces ya con propiedad podían después llegar y exponer esto a los encargados del banco. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? En primer lugar, créanme que superamos las expectativas del cliente. Creo que aquí nos acompaña Marisela. Fue un proyecto bastante exitoso. Tanto que cada vez que hacíamos una presentación se sumaba más gente del banco a ver las presentaciones de los muchachos. Ya no solo era el líder del proyecto, sino que el líder invitaba a otra persona adicional para que escuchara de boca de los estudiantes las propuestas o la parte de investigación, ¿verdad? Logramos desarrollar una propuesta para mejorar la experiencia del cliente. Se propuso una app interesante, les encantó el formato de app. Se trabajó mejorando la redistribución de las sucursales, se les diseñó un agendamiento de citas para que las personas pudieran llegar específicamente a hacer sus trámites a servicio al cliente. Se hicieron reestructuraciones en el uso de la banca virtual y se analizó la plataforma de la página web para saber dónde habían los problemas, donde el cliente no podía seguir, ¿verdad? Se hicieron propuestas para automatizar procesos. Se hizo una propuesta de la banca del futuro para comenzar a trabajar con las pequeñas generaciones y se hizo una renovación de los programas de fidelización para las tarjetas de crédito. Y lo más importante es que el banco solicitó trabajar con nosotros el siguiente ciclo, ¿verdad? Para que le diéramos continuidad a otras problemáticas y otras que teníamos que adaptar porque no las podían implementar porque justo en el 2020 entró el COVID. Así que eso es todo. Gracias, Patti. Creo que, no sé si alcanzan a percibir, pero este es un mega proyecto. En cuarto año, quizás ahí van a preparar las preguntas, pero mientras la estaba escuchando hay tantas cosas que de repente uno lo planifica, pero yo creo que hay un montón de aprendizajes ocultos que a veces uno como profesor ni siquiera dimensiona que pueden estar ahí. Y dentro de eso, en la autonomía de los jóvenes, de gestionar un montón de cosas y se están desarrollando esos aspectos que quizás la Patti ni siquiera lo tiene como dentro de las cosas conscientes de una clase, sino que son como aprendizajes ocultos que, como decía el video Federico, a veces son aprendizajes que ni siquiera toman conciencia en el momento, sino que son años después y dicen, mire, este ejercicio me ayudó a tomar conciencia, a planificar, a ser autónomo, a gestionar recursos, a gestionar gente, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Patti. Ya vayan preparando las preguntas y nos acompaña ahora Benjamín Aguilar con para compartir su proyecto con cliente real. Gracias, Ben. Gracias.
Bueno, para quienes no me conocen como Benjamín Aguilar, soy el Mago Bene, que siempre ando vomitando cartas. Pero bueno, es un placer compartir con todos ustedes pues algunos aprendizajes que he tenido con la materia. Igual me gusta hablar un poco bastante, así que me voy a poner el timer de una vez. Bueno, primero para los que no saben qué clase doy diseño de estrategias digitales 1 y 2 para tercer y cuarto año en comunicación y estrategia digital, y estoy comenzando este año. Por cierto, comenzamos con SIM, dando uno de los módulos en estrategias de SIM. Así que prácticamente habiéndome graduado de la Mónica Herrera, ya traía este chip de aprender haciendo, y cuando me habló Cruz para dar la clase, lo primero que pensé es todo tiene que ser en un proyecto aplicado con el cliente, y más en la cuestión de estrategias digitales, que uno no se requiere tanto presupuesto y todo o la mayoría de cosas se pueden ejecutar, incluyendo la publicidad online. Pues no tenemos un límite de cuánto invertir, pueden ser desde $1 al día hasta pues la cantidad que nosotros queramos. Entonces, realizando esto desde la primera clase, desde el 2018, estoy ya casi 4 años, 5 años, siempre hemos manejado un proyecto que es transversal a todo el ciclo en conjunto con diferentes trabajos en medio de eso que siempre abonan o aportan a este proyecto global. Así que he resumido en el formato de mesa abierta, pero no en los puntuados, pero he resumido como los principales puntos de cómo ejecutar el proyecto con cliente real, porque todos son clientes reales y son de diferentes rubros. No nos casamos con un solo cliente, sino que cada quien pues, busca su cliente. Ya les voy a comentar un poco sobre eso. Así que primera parte, tenemos que tener un plan de trabajo con un timing claro por los entregables. Mucho ojo con el plan de trabajo, no es el cronograma que va en la siguiente parte, sino que es qué pasos tenemos que seguir de forma lógica para poder decir que el proyecto ha sido concluido. Con los tiempos de trabajo claros. Es muy importante para el estudiante y para la administración de su tiempo que tenga claro cuánto tiempo le va a invertir en promedio a cada uno de los entregables. Le va a tomar una clase entera, le va a tomar 5 horas que va a tener que distribuir durante una semana, le va a tomar 3 horas de un solo tirón, y así. Cada uno de los entregables detallamos súper bien, ok, este entregable, por ejemplo, vamos a ver la parte de OKR, vemos objetivos y resultados claves. Entonces, eso les va a tomar 30 minutos, una conversación con el cliente, una semana, una investigación para poder aterrizarlos y 2 horas para hacer la presentación. Eso les ayuda a tener una mejor noción del tiempo y a saberlo administrar adecuadamente para que no se les vaya sumando cada vez más trabajo. Una vez tenemos este plan de trabajo, comenzamos a hacer un cronograma flexible con entregables incrementales. ¿A qué me refiero con esto? Un cronograma flexible, primero, porque así como acaba de mencionar Pati y Nicole, el estudiante descubre cosas que normalmente no lo hubiese hecho, o estos aprendizajes ocultos, o incluso problemáticas ocultas. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad con los estudiantes que de repente, si algún tema o alguna parte que ustedes o que uno va armando, esa parte ha sido o les ha dado demasiado problema, no ha sido comprendida al 100%, pues tener la flexibilidad de poder extender el cronograma y dedicarle un poco más de tiempo a esa parte. Y entregables incrementales, entregar pedacitos de cada una de las partes. Por ejemplo, de nuevo a la parte de objetivos y resultados claves, entregar primero los objetivos, una vez aprobados objetivos, pasan a los resultados claves y una vez aprobado eso, ya pasan directamente a terminar el documento. Entonces eso también les permite poder ir avanzando a paso seguro y no que tengan la mentalidad que voy a hacer todo el trabajo y probablemente no sé si está bien o está mal o si lo hice acorde a lo que habían dicho. Tercero, checkpoints o revisores con un wrap-up general. Checkpoints o los revisores son sumamente importantes para el aprendizaje de cada uno de los grupos y principalmente cuando hacemos este wrap-up o este resumen general de lo que vimos de cada uno.
En este caso y en la naturaleza de la materia, vemos varios emprendimientos o diferentes tipos de negocio, por lo tanto es muy interesante que todo el resto del equipo pueda ver qué es lo que están haciendo los demás con su marca y que hagamos un resumen de las buenas prácticas, de las malas prácticas y cómo se puede solucionar. Algo y un pequeño tip aquí, pongan a los estudiantes a que en Miro, por ejemplo, se ocupan Miro o en documento, les manden al final un documento con los mejores mensajes que han sacado de cada equipo. Eso va a hacer que pongan atención y que no vean a los demás equipos como, ya presenté, me vale. Otra cosa, esto justo lo vamos a implementar este año con sede en este que viene, este ciclo, son tutoriales cortos para apoyo técnico. Si bien nosotros tenemos todo el dominio técnico de las cosas y a veces hasta nos parece demasiado fácil, el alumno no. Incluso he llegado a momentos en que alguien no sabe ni siquiera cómo poder accesar a una página de Facebook o cómo crearla. Y son cosas que son aceptables, no son están formándose para hacer estrategias digitales. Por lo tanto, estos tutoriales cortos con apoyo técnico les ayuda increíblemente a poder ejecutar de mejor manera aquellas cosas que, por ejemplo, ocupamos algún software, ocupamos, por ejemplo, que un administrador de anuncios, entonces poderles dar a los alumnos cómo utilizarlo, cómo hacer que el cliente se sume a esto, cómo hacer si el cliente no tiene el acceso y varios problemas que, créanme, que hacer que el cliente les dé acceso a sus medios digitales es lo más difícil de todo lo que se hace en el ciclo prácticamente. Entonces, si ellos tienen tutoriales cortos de apoyo que pueden utilizar Loom, ocupo yo para grabar mis tutoriales, es un plugin, creo que, no, que lo quité, pero es un plugin que se ocupa, aquí lo tengo, que se llama Loom, que les permite grabar rápidamente, tienen hasta 20 minutos y 50 videos, perdón, 5 minutos y 50 videos gratis. Así que les puede servir de apoyo y los alumnos lo van a agradecer. Y hay algunos que llevé hace 3, 4 años que todavía me siguen pidiendo esos tutoriales y que los están revisitando constantemente, porque ahí me aparecen también las notificaciones. Entonces, esto les sirve no solamente para la materia, sino que para futuras referencias. Entonces, esto lo evalúan y es de lo que he hecho hasta el momento en estos proyectos, es lo que más han valorado. Lo siguiente es el cliente con el alumno y el alumno con el profesor. Como mencionaban, permitirle la autonomía a los estudiantes de manejar al cliente y con todo el francés posible para que no me puedan, pero prácticamente le dejan todo el huevo de gestión al alumno. No se tienen que estar metiendo tanto ustedes. Yo gestionaba al principio los clientes, yo se los daba y todo, pero el problema era que yo tenía que estar hablando con el cliente, luego con el alumno, luego los alumnos, luego el cliente me buscaba que no le gustó tal cosa, luego el alumno que no sabía tal cosa, y ahí se hacía un solo desmadre de comunicación. Todo se solucionó cuando dejamos al cliente de forma completamente autónoma manejar al cliente. Y obviamente pues hay ciertos espacios de encuentro entre también el profesor, donde son los espacios de evaluación. Las clases, creo que esto es obvio, pero sí creo necesario mencionarlo, las clases 100% relacionadas al proyecto del ciclo, cada clase es un abono, prácticamente como organicé la clase, agarré una presentación, la mejor presentación de estrategia digital que hemos hecho en mi agencia, y ahí comencé a sacar cada uno de los temas necesarios a cubrir para poder llevar a cabo esa presentación e irla prácticamente rellenando. Entonces, cada clase pensémosla en cómo le va a aportar al proyecto del ciclo. Y lo último, pues, ejemplos reales con aplicación exacta de los temas de la materia. Antes de trabajar el cliente real, primero hago un caso, expongo un caso real, luego ejecuto yo ese caso real, y luego los grupos ejecutan un caso hipotético que luego lo aplican al cliente o al proyecto del ciclo. Esto permite que también todos los estudiantes tengan diferentes perspectivas y que nosotros también veamos que ellos tengan prácticas sin abrumarnos. Y los últimos segundos para top tips, en vez de TikToks, top tips. Primero, red flags. Ocupar marcas propias o que tengan relación directa, háganlo con mucha cautela. Porque hay algunos que dicen que le están haciendo el trabajo, y tuve un pequeño problema con algunos estudiantes donde yo di unas marcas de la agencia y
pensaban que nos estaban haciendo trabajo y no era así. Entonces hay que tener mucha delicadeza con eso y con la percepción, que los busquen los alumnos, les sirve incluso de experiencia real o que los apoye Emprende de la escuela. Ahí les pueden dar suficientes casos que créanme que necesitan bastante ayuda. No dejen tareas post vacaciones, yo lo hice y lo hice con el sentido de, les voy a dar un poco más de tiempo, de buena onda y fue todo lo contrario. Entonces, hay que también buscar coordinarse con, pero bueno, rapiditamente, tener noción también de los otros parciales o trabajos, porque de repente se les junta todo el misma semana y ahí no rinden el 100. Si nosotros tenemos la noción de cuándo tienen mayor peso de trabajo, nosotros podemos distribuir de una mejor manera. De ahí dejar claro cuándo lo que hay que pensar y qué hay que inventar. Yo les doy plantillas a los estudiantes, les doy fórmulas de prácticamente rellenar. Y algunos en su proactividad dicen, lo voy a modificar. Cuando lo modifican terminan haciendo un desastre total, pero hay ocasiones en donde sí está bien inventar y donde sí está bien la creatividad de aportar. Entonces es muy bueno dejarles claro, miren, esto rellénenlo tal y como se los presento, o miren, esto hay que rellenarlo en base a su creatividad. Claridad cuando es trabajo en clase, si va a haber trabajo con cliente, cuando va a ser en grupo también, para que el alumno tenga igual una mejor noción de los manejos de sus tiempos. Hagan una retroalimentación de la clase cada periodo o en conjunto con la evaluación de maestros. Siempre hago una retroalimentación cada cierto tiempo de la clase donde ellos me dicen qué es lo que más les ha gustado, lo que menos les ha gustado, qué cambiarían, si les tuvieran que dejar un review, un testimonial a los clientes, a los alumnos del siguiente periodo, cuál fuese, y esas dinámicas me ayudan a poder percibir estos puntos de dolor, los puntos que sí han abonado y así poder ir mejorando la materia. Y por último, la accesibilidad del docente por medio de WhatsApp. Igual, los alumnos que han llevado conmigo saben que yo les contesto hasta el lunes de la mañana que me han escrito. Y así porque a veces tienen dudas que si bien el estudiante ha distribuido su tiempo, a veces está trabajando a las 1 de la mañana y tiene alguna duda. Entonces dejarles claro que si bien igual tal vez no le van a contestar a la 1, pero que tengan la tranquilidad que les pueden mandar el mensaje y que ustedes les van a contestar. Esto también ayuda a poderles dar a los estudiantes una mejor guía para que así puedan ir a paso seguro y no tener tanta incertidumbre, que al final eso, si hay demasiada incertidumbre es cuando los proyectos no funcionan. Si ellos tienen la certidumbre y paso seguro, ahí es donde el proyecto sale súper bien. Así que, gracias. Gracias, Ben. Aquí aplausos. Se valen los comentarios en el chat. Ahí habían unos que estaban también comentándole a otros profes para que lo vayan viendo porque les da feedback. Gracias, Benjamín. Creo que también has aportado y has coincidido con algunos profes el tema de la autonomía. Los top tips están buenísimos. Creo que eso también es súper, súper valioso. Y ahora nos acompaña Gaby Quiteño, la cuarta invitada en esta mesa de ráfagas de 10 minutos, que también nos va a compartir un proyecto con clientes reales. Gaby, siempre también te pido que te presentes porque hay profesores que quizás no te conocen. Y adelante, cuando tú gustes. Ahí está el miro de Bendis, de la presentación. Gracias. Adelante. Bueno, yo soy Gaby Quiteño, también estudié en la escuela, soy graduada de la carrera de diseño estratégico y ahora estoy como docente en materias como investigación cualitativa, en metodologías de diseño centrados en el usuario y también en estudio independiente, que es justo la materia de la que les vengo a contar un poquito el día de hoy. Igual que los demás voy a correr un poquito con los 10 minutos de tiempo porque también me gusta hablar un montón. Así que vamos a empezar hablando un poquito de la materia. Uy, se me trabó. Perdón. Ahí está. Primero, esta materia tiene este nombre que se llama estudio independiente y para poder entender cómo funciona la metodología de aprendizaje de esta clase es necesario ver el proceso y que sepan un montón de la parte de antecedentes antes de ver los proyectos que sacan los muchachos en esta clase. Primero entramos a saber de qué se trata la materia. Esta materia se enfoca en que los estudiantes desarrollen un proyecto de forma independiente, pero ellos seleccionan a sus clientes y también el enfoque que va a tener este proyecto y está basado en sus propios intereses. ¿Por qué? Porque a nosotros, esta clase está guiada por 2 docentes distintas en 2 secciones distintas. Nosotros también tenemos este enfoque y este objetivo de que los estudiantes logren detectar
qué quieren hacer con el diseño estratégico en su vida. Sabemos que este no es un momento en el que quizás lo que decidan ahorita es lo que van a hacer durante todo su desarrollo profesional, pero sí queremos que ellos se vayan con una sensación de que saben a qué pueden aplicar el diseño estratégico dentro de su vida profesional y también juntándolo con sus intereses. Si quieren irse con el diseño estratégico aplicado a educación, a salud, a negocios, entonces esta es la materia para descubrir esa parte. Y algo que hay que tener en cuenta es que los proyectos que se hagan en esta cátedra siempre tienen que estar justificados como un proyecto de diseño estratégico, no como un proyecto de diseño ejecutivo, por ejemplo, que tenga un enfoque más artístico o de fotografía, sino que tiene que ser algo que pase por el diseño estratégico, por las 3 fases de investigación, ideación, prototipos y validación. Entonces, este es el proceso general que se lleva en la materia. Está dividido en 3 fases. La fase 1, que se hace 2 meses antes del inicio del semestre. Por lo general, esta materia se inicia en enero, pero nos dimos cuenta de que las semanas no alcanzaban para trabajar un proyecto tan complejo. Entonces, ellos, a pesar de que su semestre y la materia la llevan en enero, en 5º año, empiezan a trabajar en esta clase en noviembre del año anterior, o sea, a finales de su 4º año. Luego la fase 2 ya empieza con el desarrollo del semestre normal en la unidad 1 y la fase 3 en la unidad 2 y la unidad 3. En la fase número 1, como les decía, empieza 2 meses antes del inicio del semestre y hay 4 puntos importantes que se hacen en este desarrollo. Primero hay una introducción que se da en noviembre, una introducción a la clase y a las docentes. Como les comentamos, somos 2 docentes dando la clase y esta introducción nos sirve para que ellos entiendan de qué es la materia, pero también para que conecten emocionalmente con una de las 2 docentes, porque ellos pueden elegir según con quién empatizan más o también según la experiencia laboral que cada docente ha tenido. Ellos van visualizando con qué docente quisieran trabajar y ellos seleccionan a la docente con la cual se quieren ir, que es el paso número 2. Ellos pueden seleccionar con cuáles de nosotras 2 se quieren ir y luego cuando ya hacen esta selección empieza el proceso de introspección. El proceso de introspección se hace por medio de contestar un listado que nosotros les damos de preguntas, donde ellos empiezan a hacer una introspección, como su proceso le dice, acerca de qué ramas de diseño les gustan, cuáles no, con qué clientes quisieran trabajar, con cuáles no, qué necesidades sí les llaman la atención y cuáles no. Entonces es un listado bastante amplio de cosas que ellos quieren y no quieren hacer. Ya con ese listado, ellos empiezan a tener una idea de qué proyecto pueden hacer en la clase. Y es acá cuando se da el paso número 4, que es la revisión de la introspección. Se reúnen con nosotros ahí como en diciembre, a finales de año, para empezar a ver las opciones de tema y nosotros guiarlos si son temas que son accesibles para la materia y si de verdad nos da el tiempo para hacer ese proyecto durante el semestre. Ya cuando les dejamos ir de vacaciones y entramos en enero, la primera clase, ellos ya presentan 3 posibles temas. Estos temas ya van ligados a sus intereses y han sido depurados, pero la última revisión se hace en clase con sus compañeros y como también sus compañeros ya conocen un montón a la persona que está exponiendo, los van guiando según cuál de los temas que ellos traen van mejor con sus intereses y con su personalidad y también son más interesantes en el desarrollo del semestre. Entonces se vuelve una conversación entre los mismos estudiantes, instructora y docente acerca de cuál es el tema final que ellos eligen. Ya con ese tema seleccionado, ellos son los responsables de gestionar con clientes, así como decía el mago Ben, ellos tienen todo el control acerca de la gestión de clientes y de los permisos que se necesitan para desarrollar el proyecto y en la unidad 1 desarrollan la investigación. Recuerden que pasan por la fase de investigación, ideación, prototipos y validación. Aquí empiezan con investigación y detectan una oportunidad de mejora. Luego de detectar esa oportunidad, desarrollan un contrato. La materia, como su nombre lo dice, se llama estudio independiente. Entonces ellos son los responsables de diseñar toda su experiencia de aprendizaje. Nosotros como docentes vamos guiando, pero ellos ponen todo lo que van a hacer. En este contrato, ellos pueden determinar cuál es el propósito del proyecto que van a hacer, cuáles van a ser los entregables a final de ciclo y también ponen un cronograma de actividades. O sea que ellos
se comprometen a cada semana llevar ciertos avances y ya como docente yo voy con el cronograma diciendo, bueno, esta semana tú te comprometiste a entregar esto. Entonces ellos van poniendo todos los entregables y todo el diseño de su experiencia, siempre guiado por el instructor y por el docente. Y esto literal es un contrato que lo vemos cada una de las semanas porque ahí se especifica todo y ellos son los que deciden qué poner. Y luego del contrato ya empezamos con la parte del seguimiento del proyecto, que es, como les digo, venir con el cronograma cada una de las semanas, revisando los avances. Cuando ya finalizamos unidad 2 y unidad 3, nos sentamos con ellos y les decimos, según las actividades que han hecho en el cronograma, vemos si las han cumplido y nosotros ponemos una nota con el instructor. Por ejemplo, yo les puedo poner a alguien un 8.5, pero el estudiante también tiene la opción de negociar esa nota. El estudiante puede decir, no, yo creo que necesito un 7 o yo creo que me merezco un 9 y podemos hacer una conversación hasta llegar a un consenso de cuál es la nota de cada una de las unidades y cuando ya llegan a la parte final de la cátedra, ellos también seleccionan un jurado de evaluador externo que son los que van a llegar a darles retroalimentación final. Como grupo los seleccionan, se les invitan y por último llegamos a una presentación final. Dentro de los actores involucrados tenemos a los docentes, a los estudiantes, a los clientes y a los expertos. El estudiante tiene el rol de asumir la responsabilidad y el control de todo su proceso de diseño, del proyecto y también del proceso de aprendizaje. Seleccionan su tema, los enfoques y los alcances del proyecto y establecen el ritmo de trabajo que van a llevar. El rol del docente guiar este proceso de aprendizaje y colaborar en lo que se les pueda ayudar y dar retroalimentación constructiva. El rol del cliente el cliente facilita el acceso al contexto, retroalimenta y valida el resultado final. Y por último, los expertos también dialogan con los estudiantes. Como nos vienen un montón de temas diferentes, obviamente yo no tengo el conocimiento de todos los temas, entonces necesitamos muchos expertos que nos ayuden a validar lo que los estudiantes están haciendo. Y por último, en los proyectos desarrollados, esos son los que se desarrollaron en este semestre pasado, van a ver que hay una gran variedad de temas. Tenemos el primero que es el sistema de documentación de procesos agrícolas de finca La Montañita, que era un proceso de planificación para agricultores y que ellos pudieran llevar una bitácora acerca de cómo se cultiva el café y poder repetir buenas prácticas en el futuro. Otra fue el diseño de señalética y una campaña de limpieza para el Ecoparque El Espino. También se creó una app para conectar personas que se llamaba Vibe y que ellas querían conectar personas no solo a nivel romántico, sino que también a nivel de amigos y lograr que todas las personas socializaran. También tenemos resultados sumamente intangibles como el rediseño del festival de la escuela, el que se llama Diseño desde Casa Fest, que fue un blueprint o un journey map como un poquito más complejo, que es totalmente intangible. También tenemos proyectos más audiovisuales, que era la transformación del cuento de hadas de Peter Pan a una pieza audiovisual sobre la realidad de las relaciones abusivas. Una estrategia de desarrollo de marca y recaudación de fondos para un refugio de animales en Santa Ana que se llama APASA. También un emprendimiento, una iniciativa propia que era un diseño de un colectivo educativo digital sobre diseño estratégico. Y por último, la elaboración de un sistema de planificación y manejo de redes para el funcionamiento interno de la Casa Rosada. Entonces, como pueden ver, los intereses son súper diversos, por lo tanto, los proyectos son súper diversos. Y entre los últimos aprendizajes, ya para ir finalizando, es que es un reto tener esta libertad de que ellos puedan elegir sus temas, porque esto nos reta a nosotros como docente a adaptarnos a esos proyectos, porque no tenemos el conocimiento. Yo le decía a Ana, que fue el de la finca, yo no sé absolutamente nada de cómo se cultiva el café, entonces ella tenía que educarme también, y eso es parte fundamental de la clase, tener esta humildad de decir no sé, y escuchar al estudiante también para aprender de él a nivel muy profundo de cada uno de los proyectos. Obviamente el estudiante aprende a ser independiente porque él gestiona todo. Y por último, es importante crear un ambiente seguro de enseñanza, porque así conectamos también con el estudiante, con sus intereses, con su proceso y con su proyecto, porque ningún proceso es igual, ningún estudiante es igual. Y si no se genera este ambiente seguro, la conexión que hay entre estudiante y docente no funciona, por lo tanto el seguimiento y el proyecto no terminan con los resultados esperados. Gracias. Bárbara. Le voy a poner un 10 a la Gaby. Lo logré en 10. 10 minutos, cabal, acaba de sonar el relojito. Muy bien. Es tan fluida que de verdad. Ay, no. Gracias.
Miren, de este proyecto que trabaja Gaby junto con la otra profesora, son tal el nivel y la calidad que tienen estos proyectos que Marisela generalmente selecciona algunos y los lleva al concurso anual, creo que es anual en España, y donde también cada 2 años el encuentro de enseñanza de estudiantes, ¿no? ¿Sí? Y ya hemos tenido, ahí puede colaborar Maricel, ya hemos tenido premios por estos proyectos con clientes reales. Y yo quiero, quizás escuchando a Gaby y también conectando un poco con la ponencia que dio Fede de los postulados de identidad, creo que este proyecto y los que han expuesto los otros 3 profesores, como que de alguna otra manera se hacen cargo de esta razón de ser de la monicarrera, que lo voy a volver a repetir para que vean cómo estos 4 proyectos, dice, propician el descubrimiento del ser creativo, de forma que cada individuo enfrente con determinación los desafíos que se le presenten en el camino y desarrollarse en aquellos que más les apasiona. Creo que particularmente en este último de Gaby, también es un proyecto que dura más de un semestre, pero también los invita a los alumnos a explorar en las cosas que les gustan y que no les gustan, y dedicarse más de un año y no perder la motivación y decir, estas son las cosas que me mueven en la vida. Creo que el proyecto de estudio independiente tiene que ver con ese, de que los mueve en aquello que más les apasione. Bueno, vamos a dar un espacio ahora para conversar. De verdad que felicidades a los 4 invitados. Yo creo que estos 4 invitados, nos encantaría que esto, bueno, se va a volver a repetir el otro año este encuentro, y tengo más que seguro que aquí hay otros profesores que hacen proyectos con clientes reales que quieren participar para la próxima edición. Entonces, es un espacio para preguntas. Pueden levantar la mano o aquí en el chat y yo con gusto la gestiono. Ya, Gino delante le corté la inspiración, sí que yo creo que Gino... Sí, no te preocupes. Sí, Nico, lo que pasa es que miren, de verdad que ahorita las 4 exposiciones le arrojan a uno una cantidad de información de inclusive aspectos que uno no conoce, que puede integrar dentro del proceso educativo. Entonces, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención de la exposición de Juan, porque él habla de la parte, yo sabía que Juan daba una materia de números, okay, pero no conocía específicamente cuál estaba dando, y cuando habla de la materia de costos y precios, yo doy 3 materias a lo largo del año en la escuela, y en 2 de esas materias menciono de una manera muy efímera, que no me gusta, quisiera que fuera más profunda, el aspecto de precios. Entonces, me gustaría que en algún momento, como fue una experiencia excelente que tuve con Vero Márquez hace unos años atrás, pudiésemos la materia de Juan y las materias que doy yo, integrarlas de alguna manera en la parte de lo que es la definición de precios, porque es algo que yo siento que los alumnos, yo se las estoy dando y ellos así mirando al aire, ¿ok? Entonces, y eso que se las doy bastante light, ¿ok? Porque les digo, no vamos a ver estructuras de precios y todo lo demás, pero sí necesito que conozcan realmente cómo se conforma, cómo se construye un precio, y lo importante de que ustedes realmente asuman que en algún momento tienen que hacerlo. Entonces, me gustaría en ese aspecto ver en qué momento nos podemos sentar Juan y yo para hablar al respecto, porque definitivamente siento que es algo que es bastante importante. Y una de las experiencias que nosotros tuvimos cuando yo hice, por decir, el cruce con Vero Márquez, es que así los alumnos se dan cuenta que las materias de la Mónica Herrera no son aisladas. ¿Okay? No es que estoy viendo esta, sino que de alguna manera varias de ellas, porque no todas, pero varias de ellas se interrelacionan. Entonces, cuando podamos, me gustaría ver eso. Eso era lo que quería ver anteriormente. Excelente, gracias. Juan. Sí, y justamente que súper que Gino haya tenido esa participación. Cuando estamos hablando de estrategias de fijación de precios, nosotros nos centramos en aquello que resulta ser más complejo, que fijación de precio base costo, pero en realidad en la práctica vas a tener organizaciones que son fijaciones de precio base valor,
Entonces, justamente tenemos en ese momento que echar mano de los presaberes de ellos y a veces están llevando branding en ese momento. Y hablamos de posicionar el valor de la marca a efecto de posicionar el precio. Les decimos, este es un ejercicio eminentemente financiero, pero en realidad no va a surtir el efecto que queremos hasta que no se toque el aspecto del posicionamiento de la marca. Entonces, sería buenísimo esto que estás proponiendo, porque incluso también creo que al mismo tiempo que yo estoy dando, y ahí me corrige Nicole, también hay un colega que está dando la parte de distribución, ¿verdad? Entonces, y cabal, aparece el tema sobre todo para los que tienen escenarios comerciales, ¿verdad? El tema de distribución, porque son costos que al final del día no los alcanzamos a tocar, pero sería chivísimo que poder contar, digamos, una sesión, con una sesión que llegara el profe de distribución y nos ampliara. Yo creo que tocaste un punto que es importantísimo, 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 que nosotros articulemos esos esfuerzos para que ellos vayan viendo esa condición, que yo sé que la escuela ya lo tiene considerado, pues, pero yo creo que ese ha sido un súper aporte. Más que una pregunta, yo creo que ha sido un aporte. Gracias. 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 Tengo la mano levantada de Patti. Sí, yo tal vez quisiera abonar. A mí me ha colaborado bastante José Roberto López también en su cátedra en cuarto año y Gerardo Martínez. Hemos logrado hacer sinergias también y ellos me han ayudado con los muchachos para ayudarles a la presentación y venta del proyecto. Y hemos tenido donde ellos, aquí creo que está con nosotros José Roberto, y ellos me han ayudado bastante también dentro de sus clases para revisarles los proyectos y que puedan hacer una mejor presentación. Así que, como dice Gino y Juan, unirse con otros profesores realmente funciona. Genial. Tengo la mano levantadita de Flor. Sí, quizás aportar al mismo tema. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Aportar al mismo tema porque con Billy hemos hecho por 2 o 3 años seguidos quizás los bichos le dicen, ¿cómo es que dicen? Como cuando se juntan 2 películas. Entonces, yo doy redacción y Billy... Un crossover. Ajá, crossover, el crossover, así me dicen a mí, mira, y el crossover con Billy y no sé qué. Entonces, para mí, eso ha sido bien importante porque los niños de diseño, los alumnos de diseño, porque son de primer año, a veces no le ven importancia a la redacción y dicen, ay, redacción, ¿para qué? Y no sé qué. Entonces, trabajamos un proyecto todo el ciclo en un tema que ya Billy nos da desde el principio, que es hacer un ensayo acerca de un diseñador. Entonces lo trabajamos en la materia de redacción y después, no, lo trabajamos en el periodo 1 y 2 y después en el tercero se van se pasa el crossover y creo que después ya hasta hacías algo con Carmen también, ¿verdad? Que era creo que de metodología de impresión o algo así. Entonces, de verdad que para mí es bien importante cuando te haces el crossover con otras materias y que los bichos entiendan, como dijo creo que Juan o Gino, que entiendan la relación que hay también entre las materias. Excelente, aquí hay un comentario también de Gino. También he tenido la oportunidad de contar con el apoyo de Gaby Quiteño en varios años y también ha sido una experiencia excelente para los alumnos y para mí también. Yo creo que también tiene que ver con que uno no es experto en todo y cuando uno aprende de otros colegas, ¿ya? O sea, hay expertise que tiene el otro que yo no lo tengo, pero finalmente pasamos a ser aprendices todos, los alumnos y el profesor que está a cargo de la cátedra. Se enriquece y creo que es uno de los grandes desafíos. No es fácil porque a veces también manejamos días, horarios, grupos, los grupos a veces no son idénticos, los alumnos a veces van en diferentes niveles, pero se puede y salen los resultados geniales. No sé si hay más preguntas para Juan, para Gaby, para la Patti, para Ben. Algo que también les haya llamado la atención de las presentaciones.
Dale, Ben. Pero rapidito. Dale, Ben, dale. Gracias. Quería enfatizar algo que creo que no lo mencionamos nadie, pero que es muy importante, que haya cierto nivel, si es posible dentro de su materia, que por lo menos el 90 o el 100% sea implementado, que no solamente se quede en la teoría, sino que el alumno pueda ver cómo se desarrolla. Eso fue alguno de los primeros obstáculos y retos que tuve al principio, era que el timing de la materia solo me daba para que presentaran la estrategia digital y ya, pero muchos se quedaban, miren, y los posts y todo, y cómo vamos a saber que funcionó. Entonces, sí, ya después haciendo reorganizando la materia, sí ya quedó el espacio para que puedan desarrollar y ejecutar en tiempo real. Yo veo un método que le he bautizado como ISERM, que es la parte de ideación, creación, la ejecución, la retroalimentación y la mejora continua del proyecto. Si ellos logran ver esos 5 pasos, créanme que tiene el alumno ya la visión y el trabajo claro y real de qué es ejecutar un proyecto con el cliente, no solamente quedarse en la planificación del documento. Creo que eso es bastante relevante para los proyectos. Genial. Juan, ¿tenías la mano levantada de la vez pasada? Yo sé que las preguntas deberían de ser para nosotros. Sí, quiero rescatar algunos aprendizajes que son sumamente importantes, que a veces te permiten incluso corregir el rumbo de estas dinámicas de aprendizaje, y creo que yo particularmente de la sesión de hoy me llevo de Ben 2 cosas importantes, y ya voy a decir de Gaby porque lo de Gaby me impresionó, pero creo de que nosotros, yo le había dicho a Nicole que una de mis preocupaciones era que ya por 2 periodos consecutivos me pasa que hemos tenido que ir a sacar del problema a un grupo de estudiantes porque ya no los quisieron atender. Entonces yo le decía, hagamos una alianza con el banco. Y bueno, yo le he quedado viendo a Larisa documentar esto y le decía, hagamos una alianza con el banco, con cualquier institución que tenga un grupo importante de pequeñas y medianas empresas, para que en esa masa crítica tengamos asegurado gente que sí se comprometa, porque sí ha sido un rollo hacer que todo el mundo llegue hasta el final, ¿verdad? Por el mismo hecho de que están. Pero ahora que escuchaba a Ben, creo de que parte de la formación de ellos y parte del reto que deben de asumir en esto es lograr calificar, lograr identificar a estas empresas. Y no sé si al final facilitarles el acceso a las empresas les va a restar o les va a sumar, pero yo creo que más allá de que vayamos a cambiar la decisión o no, pienso que son todas esas reflexiones que nosotros hacemos, que a veces esas decisiones nos parecen como muy lógicas, ¿verdad? No, agarremos el grupo, ya démosle las empresas, y quizás les estamos quitando a ellos la oportunidad de tener una exposición con una problemática que es real. Entonces yo por un lado eso, y el otro es lo de los videos de tutoría, ¿verdad? Porque a veces hemos tenido que hacer sesiones de refuerzo y ahí se le carga también al instructor porque a él lo buscan y después, no, mire que deme un espacio para volver a revisar, y son temas que, y yo les digo, miren, si 1000 veces tenemos que repetir eso, no tengan pena, porque yo sé que esto no es algo que uno lo asimile. Si ustedes lo hicieran todos los días, por supuesto que lo podrían hacer, pero ese tema del video, la verdad es que es una cuestión sencilla y no se me había ocurrido. Y el otro tema que me llevo de Gaby, que me pareció algo bien de la Mónica, ¿verdad? Creo que es el hecho de no dar por sentado, esta es la forma en la que lo vamos a evaluar y así se va a evaluar, y esta es la nota porque esa era la rúbrica que establecimos. Pero al final del día, y pasó con 2 grupos en esta práctica, que definitivamente se les plantearon, uno, el cliente no le quiso dar costos, le dio precios, y se inventaron ahí un mecanismo para tratar de inferir a partir de los precios o los costos, y realmente ellos utilizaron una mecánica que no era la que habíamos puesto. Si hubiéramos seguido la rúbrica, ellos no hubieran terminado bien su trabajo. Creo que el hecho de haber tenido esa flexibilidad que planteaba Gaby es sumamente importante. O sea, es decir, a ver, vamos a flexibilizar esto, porque si bien es cierto, no se hizo como dijimos de que se debería de hacer, pero el proceso mental que están siguiendo ellos y la ruta que tomaron para resolver el problema es lo más valioso. Es lo que queremos que pase, porque posiblemente en la práctica no van a tener que salirse de esos esquemas
para poder resolver una problemática en una empresa. Entonces yo particularmente me llevo eso de la presentación de Gaby, que me pareció muy relevante y que lo pienso incorporar dentro de estos procesos de aprendizaje. Gracias. Agrego aquí algo, esto que acaba de decir, ya le doy la palabra a Gaby. Dentro de los postulados de identidad dice que nuestro estilo de trabajo somos flexibles, salimos de lo convencional, colaboramos en equipo y principalmente disfrutamos lo que hacemos. Eso también sintetiza lo que acaba de decir también Juan. Gaby. Sí, abonando a lo que decía Juan y también usted, Nicole, de la parte de la flexibilidad. Algo que a mí me gusta un montón hacer es que a veces, especialmente ellos que ya están en quinto, al menos en estudio independiente, como que uno ya asume que ya saben un montón de herramientas y que ya se las pueden súper bien, pero al preguntarles nos damos cuenta que a veces no. Entonces, además de dar los seguimientos del proyecto, siempre me gusta preguntarles en ciertos puntos del semestre, como vaya, qué herramientas sienten que conocen, pero que todavía están a medias, o qué herramientas sienten que ya manejan, y meter estos refuerzos de temas o de herramientas durante el ciclo que no estaban planificados, pero que al final les ayudan un montón porque las están aplicando al proyecto, y si no las saben bien, pues el proceso como que se atrasa. Entonces tener estos espacios en los que ellos se sienten escuchados, piden refuerzos, y así se va también cambiando un poquito el calendario de la clase, pues la planificación, irse adaptando a lo que ellos necesitan. Y también con esto de flexibilizar, hay un punto en el ciclo en que ya uno les ve en las caras que ya están derrotados, o sea, que están como en tercera unidad, ya no aguantan. Entonces, yo desde que empecé a dar clase, empecé a ver cómo podía, a mí siempre me han gustado mucho las cosas como de arte terapia. Entonces empecé a meter actividades al principio de la clase, ya como en la tercera unidad, de vaya, esos van a los primeros 20 minutos de la clase, a pesar de que hay un montón que hacer, pero los primeros 20 minutos es para que apaguen el teléfono, cierren la computadora y vamos a dibujar unas mandalas. Siempre el primer acercamiento a esta actividad a mí me da un montón de miedo porque no sé cómo van a reaccionar, especialmente los de quinto, porque como ya están grandes, ¿verdad? Entonces estas cosas no les gustan a veces, pero me he dado cuenta que eventualmente lo piden, o sea, tipo, lo hice una semana y la siguiente no, es como ya esta semana no vamos a pintar y esta semana no vamos a hacer mandalas, entonces lo empiezan a pedir un montón y ayuda a que ellos entren a la clase con una mentalidad totalmente distinta, no de, ay, vengo a clase, vengo cansado, sino que vengo a hacer algo divertido y de ahí me pongo a trabajar, pero la actitud mejora un montón, ya no están tan cansados para empezar, sino que tienen este espacio más lúdico y después ya entramos en tema, que es mucho más fácil ya entrarles así con contenido que al principio con esto de justo van entrando y se están adaptando a la clase como tal, que usualmente las tenemos a las 2 de la tarde, entonces es una hora pesada y esto nos ayuda un montón a arrancar. Gracias, Gaby. Yo tengo una pregunta con la que vamos a cerrar, porque esta sesión la estamos grabando. Y yo creo que aquí tenemos un grupo de 22 personas que creo que gran parte de las que estamos aquí presentes ya han hecho trabajos con clientes reales, pero hay otros profes que no. Y yo creo que animarse a hacer proyectos con clientes reales también puede uno como profesor tener ciertos temores. A veces uno no confía, muchas veces también en los niveles que traen los alumnos para, de alguna otra manera, nivelar las expectativas de repente ante un cliente, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos en la vida universitaria, no en la vida profesional. Entonces, no sé, ¿qué recomendaciones, qué consejos les pueden dar las 4 personas que participaron para animarse y cómo romper eventualmente quizás miedos que a veces o temores que uno puede tener como profesor de sumergirse en un proyecto con clientes reales independientemente al nivel? Porque dice, claro, en el caso de Juan y Ben de tercer año, Gaby quinto, la Pati de cuarto año, pero también cómo hacerlo en primero y en segundo y no tener miedo, y cómo manejar las expectativas de cara a que también sí hay un cliente, cómo lo manejan. No sé si quieran algunos de los 4. Me encantaría brevemente que participaran los 4, para que también quede aquí en la sesión grabada de cara a profes que también
no lo están incorporando como parte de sus prácticas. Creo que Patti levantó primero la mano y después a la Gaby creo que le voy a dar las después porque recién habló. Patti. Bueno, en mi caso, Nicole, perdón, yo también hago proyectos con los alumnos de segundo año para marketing estratégico y todos los ciclos corremos el proyecto del último periodo con un cliente real. Los alumnos de SIM están en segundo año, entonces hay algo bien importante que yo siempre le digo al cliente, son alumnos de segundo año, ¿verdad? Para que el cliente esté claro y le digo, de segundo año básicamente tienen año y medio de estar en la escuela porque comenzamos en el ciclo 1 de segundo año. Entonces algo que funciona es explicarle al cliente hasta esa etapa donde ha llegado el alumno. Y créanme que la sorpresa es que siempre superamos las expectativas del cliente, ¿verdad? Pero creo que es importante que ellos sepan y les dicen, miren, acaban de entrar, son alumnos que tienen año y medio de estar en la escuela, hay ciertas materias que todavía no dominan, más sin embargo, hay gente que nos ha pedido, mira, pero yo quisiera ver un análisis de costos, no han llevado un montón de materias para que les hagan análisis profundos ni nada. Entonces, sí es bueno decirles hasta dónde, pero créanme que los bichos se las ingenian. Y es raro que no, o sea, yo les puedo decir expectativas superadas siempre con los proyectos de la Mónica, ¿verdad? Genial. Hoy sí, Gaby, le doy luego la palabra a Juan. Gracias. Creo que también algo importante es explicarle al cliente como muy detalladamente cómo es la metodología de la escuela, porque a veces quizás estos clientes han tenido encuentros con otras universidades que manejan otro tipo de metodología y tipo, bueno, hablo quizás más por diseño, que pasamos por un proceso de investigación, ideación, prototipos y validación. Eso les tiene que quedar súper claro para que sepan o tengan estas expectativas de cuáles son los entregables, por decirlo así, cómo es el proceso, que es súper importante que el cliente esté incorporado en sesiones de co-creación, por ejemplo, en la investigación, que sean abiertos, en validaciones y se den cuenta que este tipo de procesos que llevamos casi que es un requisito que ellos estén dispuestos a trabajar de la mano con los estudiantes y también el equipo de trabajo del cliente en general que se involucre, que no solamente es un va X del proyecto, vayan y háganlo, sino que parte fundamental es que co-creen con ellos. Entonces, que entiendan la metodología de la escuela, que todo es aprender haciendo, que los estudiantes también tienen una cercanía con los usuarios, es súper importante para que el proyecto fluya de la mejor manera y esos ya roles se establezcan desde esa primera reunión con cliente. Gracias, Gaby. Y Juan. Bueno, yo voy a hacer honor a un comentario que venía de los alumnos. Hace un tiempo la escuela hizo como una mesa abierta también con los estudiantes y ellos nos dieron retroalimentación. No sé si se recuerdan de eso. Y una de las cosas que nos decían ellos era que no tuviéramos miedo a equivocarnos, que a veces uno quería hacer las cosas muy perfectas y que no tuviéramos miedo a equivocarnos. Y la verdad es que también pensando un poco en el tema de management, de sistemas administrativos, una grande empresa va a necesitar a alguien que no esté contaminado ni viciado, mejor si no conoce. Y creo que esa es una forma de innovar en una empresa. El hecho de que llega alguien que no conoce, está aprendiendo y va a darle una perspectiva fresca. Nuestros alumnos nos han sorprendido de que con muy poco conocimiento técnico logran ver cosas que la empresa no logra ver. Eso en el caso de las empresas grandes. Y en el caso de las empresas pequeñas, están sedientas de que alguien que le acaban de enseñar algo técnico les diga el deber ser, cómo hacer. Entonces, para las empresas pequeñas lo que creamos fue una carta y con Nicole terminamos ahí de afinar la que, si se recordará Nicole, que es una carta que ya venía de un par de años, donde le decimos tus derechos y tus obligaciones. Y el cliente sabe exactamente, como decía Gaby, estos son los entregables, esto es lo que tenés que comprometer. Y le damos una estructura de lo que va a hacer. Eso nos permite que en determinado momento esté claro el alcance de lo que vamos a hacer y lo alineamos con las 3 unidades. Y ya sabe el cliente que participa que estamos en un proceso justamente de aprendizaje donde él va a aprender de su negocio y los alumnos van a tener una experiencia significativa de aprendizaje. Creo que eso ha servido mucho, el haber creado esa estructura con los alumnos,
porque ahí es donde realmente esto ha tenido valor, que no lo creó un docente que tiene como muy claro qué es lo que se tiene que ir a hacer, sino que lo han creado los alumnos y por lo tanto es algo que para ellos va a ser fácil de implementar. Y es chévere cuando alguien que ya llevó la materia se lo traslada a los que la van a llevar, porque le dicen, no, mira, nosotros lo hicimos de esta manera y lo conseguimos. Es como que se va pasando de generación en generación la mecánica y cada grupo le va poniendo su propio toque. Gracias, Juan. Bueno, vamos a ir dando por finalizado, pero quiero entregarles un diploma de participación en este minuto digital a Benjamín Aguilar por su colaboración y participación como ponente en el primer encuentro de docentes Mónica Herrera Mesa Abierta. También a Gaby Quiteño, también por su aporte y colaboración como ponente. A Juan Francia, muchas gracias, de verdad, por ser también un profe bien mónico, bien involucrado, todos, en realidad, todos los que están aquí, y a Patti de Molina también por su dedicación. En realidad, esto en realidad no hay, yo creo que al escucharlos a ustedes solamente nos queda más que agradecerles todo lo que hacen cada uno de ustedes por formar a estos profesionales íntegros. Y no me cabe la menor duda que mañana vamos a seguir aprendiendo. Los esperamos a todos mañana a las 5:30 para que podamos seguir compartiendo entre todos y feliz noche. Así que la Pati que puso un corazoncito ahí. Gracias. Feliz noche a todos.